aprovechar residuos como el bagazo, el sargazo, etcétera. Y, y bueno, soy cofundadora también de Bridges for Science, que es precisamente una organización que busca promover las políticas públicas basadas en evidencia a través de conectar científicos y tomadores de decisiones. Entonces, quería comenzar por contarles cómo fue que me interesé como tal por este tema. Y fue en el 2016 tuve la oportunidad de ser delegada en las Naciones Unidas en la Convención sobre Diversidad Biológica. Fue en Cancún, en México, y entonces yo tenía una profesora que era delegada de Honduras. Y, y tuve la oportunidad de participar y para mi sorpresa, pues en el lobby uno de los días estaba el capitán Garfio, estaba Campanita, estaba un montón de personas disfrazadas de personajes de Peter Pan en el lobby de un evento de las Naciones Unidas. Entonces, lo que estas personas estaban haciendo era dar premios de biopiratería a los países que apoyaban el uso open source, por así decirlo, de las secuencias digitales. Nosotros sabemos que esas secuencias pues, las podemos encontrar en GenBank, en un montón de bases de datos, como es un proceso muy estandarizado. Precisamente en esta convención, uno de los protocolos es el protocolo de Nagoya, que trata sobre recursos genéticos y el beneficio que hay de compartirlos entre países, por así decirlo. Y hasta ahorita hay una discusión sobre si las secuencias digitales como tal de informática son o no recursos genéticos y si se deberían tomar bajo las mismas reglas o bajo las mismas regulaciones que un recurso genético físico. Por lo que claro que muchos pues, centros de investigación y todo el sector biotecnológico y pues toda la industria obviamente pues está en contra porque eso alentaría muchísimo la investigación. O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, ahorita con la pandemia del coronavirus si hubiéramos tenido que estar en cuestiones burocráticas, pero en cuanto se secuenció el genoma del virus, pues estuvo disponible para que todo el mundo comenzara a hacer vacunas y tenemos como 200 candidatas de vacunas, ¿no? Entonces, como que este evento me marcó mucho porque no nada más vi a este grupo de personas, había peleas, había gente muy extremista acusando a científicos como de vendidos, como lo típico que escuchamos en Latinoamérica. Había, había un flying yoga instructor que iba a dar una conferencia sobre transgénicos, ¿no? Entonces, me marcó mucho y desde ahí comencé a involucrarme en otro tipo de actividades. Y si pudiera resumir 4 aprendizajes de esa convención, fue la importancia, primero que nada, de la comunicación científica. Dos, que haya más jóvenes participando en regulación y toma de decisiones, porque desgraciadamente la mayoría eran pues adultos y no había casi jóvenes, más que el grupo, las Naciones Unidas tienen como un grupo específico para la convención, más que ellos estaban, había que necesitamos más científicos multidisciplinarios, como más científicos que se dediquen a ser, no sé, políticos o que se dediquen al periodismo o que se dediquen o contribuyan por lo menos para que haya más como science literacy o una cultura científica más popular, por así decirlo. Y pues sobre todo más ciencia en la política, en la diplomacia y muchísimo menos política en la ciencia. Entonces, primero les voy a dar como un resumen de cómo se hacen las políticas públicas basadas en evidencia y después pasaré a la parte de innovación como para conectar estas dos. Y bueno, voy a hacer esta parte un poco breve para que no se aburran. Y mucho lo tomé como del sistema que tienen en el Reino Unido, que a mí me ha parecido, no conozco tantos sistemas, pero a mí de los que he podido tener contacto también mucho gracias a Shaping Horizons y Bridges for Science, que hemos trabajado un poquito con gente pues del Parlamento y del SAPIA, que es de esta organización de la Unión Europea, y otras personas con las que hemos podido intercambiar ideas, por lo menos, me ha parecido como que tal vez teóricamente, por lo menos, un buen sistema, y lo enfatizan mucho. Hay instituciones que se dedican a esto literalmente. Entonces, aquí puse una frase que es tristemente cierta, que es: "The good news is that evidence can matter and the bad news is that it often does not".
Y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Ya no tengo que darles como ejemplos muy específicos porque literalmente hemos vivido una infodemia, le han llamado, con noticias falsas haciéndose virales y políticos tomando decisiones basadas en sus propias ideologías, ¿no? Entonces, ¿qué influye en el diseño de políticas públicas? Claramente, pues la experiencia o el juicio de la persona que lo está desarrollando, su conocimiento, los recursos y cuál es el costo-beneficio de implementar ciertas políticas públicas, los valores e ideologías políticas, ya sea del partido o de la persona como un individuo como tal, tradiciones, ¿no? Del lugar donde se buscan implementar, líderes de opinión, consultores, presión social. Por ejemplo, acá en México el movimiento feminista, por lo menos este año, ha logrado que se establezcan varias leyes y eso se ha hecho pues en muchos lugares. Entonces, como presión social y factores externos y contingencias como la pandemia. Entonces, este no es un concepto nuevo. De hecho, Aristóteles propuso que diferentes tipos de conocimiento debían contribuir a elaborar las normas. Y si pudiéramos hacer como una fórmula de las políticas públicas basadas en evidencia, pues se podría resumir en la experiencia, más el know-how de la persona, o sea, su conocimiento, el juicio que sea objetivo y la evidencia externa que tiene que tomarse de procesos de investigación sistemáticos y objetivos. Y para implementar esto, las ciencias sociales son muy útiles para estudiar su eficiencia, porque no nada más se debe tener evidencia para plantear una política pública, sino también se debe tener un sistema de monitoreo que nos proporcione los datos suficientes para saber si está funcionando o no y que permita cambiarlo. Entonces, lo ideal sería como el gráfico que pueden ver a la izquierda sería pasar de un sistema de políticas basados en las opiniones a uno basado en evidencia, ¿no? Ese sería como el ideal para América Latina. Y para todo el mundo, la verdad, con la pandemia nos dimos cuenta que la verdad en todos los lugares hace falta este tipo de sistemas, en unos más o en otros menos. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a entender cómo cambian los contextos, eh, y también tener como una ruta bien trazada y un plan de monitoreo nos ayuda a darnos cuenta que cada paso que se tome o cada decisión que se tome sí está directamente relacionada con el objetivo o lo que se busca lograr con esa política pública y que no hay eh, pues desperdicio de recursos o de tiempo, por ejemplo. Y bueno, de evidencia hay de evidencia a evidencia, ¿no? Que tiene que ser de calidad, tiene que tener exactitud, objetividad. También influye la credibilidad de la fuente, qué tan relevante es, su factibilidad, etcétera. Y bueno, este es un ciclo para que esté más visual de cómo se diseñan e implementan las políticas públicas. Primero definimos el problema o la agenda de lo que queremos atacar. Y pues de aquí de cada uno me podría yo extender porque tan solo para definir la agenda tienen que estar los objetivos muy bien determinados, qué es en realidad lo que se quiere lograr y por qué no. Después se tienen que evaluar alternativas que solucionen el problema que tú estás planteando inicialmente. Y luego se selecciona la mejor, se diseña la política pública de cómo se va a ejecutar y luego ya que está diseñado se implementa y se monitorea, porque las cosas son muy bonitas en teoría, pero implementados pues no siempre son como se planean y por eso mismo también se tienen que monitorear para que haya una evaluación y si es necesario se redefina el problema o dentro de los problemas que surjan, que no necesariamente tengan que ver con el planteamiento general, se pueda llevar a cabo también este ciclo. Entonces, que permita que haya una rendición de cuentas transparente y que los planes pues sean desarrollados de manera ideal. Y precisamente en países en vías de desarrollo o países del sur global, como toda Latinoamérica, este tipo de sistemas son muy importantes porque ayudarían a reducir niveles de pobreza y mejorar el desempeño económico. Sabemos que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Y de hecho, justo creo que hoy estaba leyendo datos de México, por lo menos México, por ejemplo, las personas más
ricas de México son equivalentemente ricas a las personas más ricas de países desarrollados y las más pobres son equivalentemente, bueno, equivalen a niveles de pobreza de los países menos desarrollados. Entonces, por lo menos en México hay niveles de desigualdad enormes. Y eso también es mucho consecuencia de políticas públicas mal ejecutadas, de todo tipo, no nada más las que tienen que ver con ciencia y tecnología. Pero pues los principales retos de países jóvenes e inestables como los nuestros son principalmente los ambientes económicos, sociales y políticos que son complicados, eh, la capacidad más limitada para generar la evidencia, por lo menos en el ámbito científico, por ejemplo, hay capacidad más limitada, hay menos inversión, entonces hay recursos más escasos o menos aprovechados. Entonces, recientemente en The Bridge Biofoundry, que es otra de las organizaciones con las que colaboro, que busca crear un consorcio de laboratorios en América Central para democratizar el acceso a hacer ciencia y tecnología, ¿no? Ahorita nosotros sabemos que tenemos que estar afiliados a una institución, ya sea pues un centro de investigación, una universidad, y tenemos acceso a los laboratorios. Hay muy pocos lugares de innovación abierta y los que hay pues tal vez no están como al nivel de de tecnología de los del primer mundo. Pero por ejemplo, me imagino que tendrán conocimiento, pero en Estados Unidos, en Europa, hasta en Asia, eh, hay centros en los que tú puedes rentar tu espacio y ahí desarrollas tu startup y no tienes que ni siquiera tener como tu título. Eh, entonces, obviamente si cumples como con pues con reglas, y estos en su mayoría están afiliados a universidades para el uso de ciertos equipos. Entonces, obviamente, si es como un ambiente muy científico, casi siempre son egresados de doctorado, de maestría, de postdoctorado. A mí me tocó trabajar en uno de estos en Boston cuando estaba viviendo allá, y era una empresa de nanotecnología. Entonces desarrollábamos pues soluciones de nanotecnología para diversos tipos de productos, y entonces en realidad era como un ecosistema en el que podía haber cualquier tipo de startup desarrollando, ¿no?, sus proyectos, pero aquí en Latinoamérica prácticamente esos ecosistemas son inexistentes. Entonces lanzamos una encuesta de mapeo de toda Latinoamérica y recibimos respuestas de toda la región, y luego la volvimos a lanzar en nada más como ejercicio en redes sociales. Y bueno, los resultados de la encuesta como tal oficial fue que la mayoría de las personas, aquí solo pusimos resultados de 4 países, que son los que están como en el consorcio que estamos construyendo, pero si consideraban que la incertidumbre político-socioeconómica de su país tenía un impacto en el estado de la biotecnología de la región. Y pues la mayoría, por lo menos para México, fue un aplastante 80%, en Panamá 65%, Costa Rica 55%, Guatemala fue un poco menos, pero en realidad, pues esto no debería suceder. Deberíamos tener instituciones que fueran lo suficientemente sólidas o fuertes para que no importara la ideología de la persona que esté en poder, o si hay un cambio del clima político, pudieran continuar y que no se viera afectado el desarrollo tecnológico y la innovación. Entonces, eh, ya como un poquito más entrando en materia de el desarrollo o la toma de decisiones basadas en evidencia, los objetivos de desarrollo sostenible son un muy claro ejemplo de cómo se tomaron decisiones precisamente basadas en la evidencia. Al principio, bueno, el mundo sabía que había muchísimos problemas que atacar y teníamos que decidir, pues son 17. Entonces, para decidir cada uno de estos 17 objetivos, se recopilaron mucha información, se analizaron datos, etcétera, y se utilizaron cifras y se utilizaron proyecciones y se utilizaron estudios para determinarlos. Por ejemplo, para atacar el hambre, ¿no?, en Zero Hunger, se estimó que el 25% de los alimentos se desperdiciaban en algún punto entre su producción y la cocina. Ese dato como que ya lo hemos escuchado más, también el que 3/4 del desperdicio se da en la etapa agrícola. Entonces, pero también se hicieron proyecciones y se estableció, se dedujo que si se
se redujera el 50% de los desperdicios, se podría alimentar a 100 millones de personas. Actualmente hay más de 800 millones de personas que padecen hambre. Entonces, nada más reduciendo el 50% del desperdicio, se podría alimentar a una octava parte de estas personas. Y también se estimó que reduciendo el 50% del desperdicio de alimentos, se podría recuperar 3 billones de dólares de la inversión. O sea, por cada dólar que se invierta en reducir el desperdicio de alimentos, se recuperarían 13 dólares en inversión. También, por ejemplo, en África subsahariana se estimó que si se disminuía el ausentismo escolar, en preescolar nada más, al 50%, esto equivaldría a 33 dólares en retorno por cada dólar invertido. ¿Por qué? Pues porque hay más porcentaje de personas que continuarían su educación, si ya a la primaria y así sucesivamente. Entonces esto se traduce en más personas, más fuerza laboral, etcétera. También, por ejemplo, otro ejemplo es si se disminuyera el 50% la reducción de arrecifes de coral en el mundo, se tendría como un ingreso extra de 3 mil millones de dólares al año. Y si se redujera el 50% la pérdida futura de bosques en el mundo, esto equivaldría de 5 a 15 dólares de bien social ganados por dólar invertido. Entonces, todo este ejercicio de evidencia y de recopilar los datos y de hacer las proyecciones es lo que idealmente se tiene que hacer para cualquier toma de decisiones y tristemente no se hace. Y entonces, relacionado a esto, precisamente ya más entrando en tema de innovación y de bioeconomía como tal, pues esto puede ayudarnos muchísimo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y mejorar la economía de la región, ¿no? Entonces, la bioeconomía, me imagino que han escuchado por lo menos el concepto, si no es que están familiarizados, pero es toda actividad económica que está impulsada por investigación e innovación en ciencias biológicas. Entonces, se basa en el consumo y la producción de bienes y servicios que se derivan del uso directo y la transformación sostenible de recursos biológicos, ¿no? Entonces, podemos, como un tipo de clasificación muy general, lo podemos clasificar en productos de bioenergía y otros bioproductos, ¿no? Hay muchos tipos de bioproductos. Entonces, vamos partiendo como por tres escalas. Primero, lo más básico de bioeconomía es la obtención de la biomasa, ¿no? Y eso está en la agricultura, hay biomasa forestal, ganadera, industrial y doméstica, ¿no? Este, de hecho, es un fuerte muy grande para la región por la biodiversidad tan grande que hay en Latinoamérica. Y también, luego siguen como procesos de transformación, ¿no? A través de procesos físicos, químicos, termoquímicos, tecnológicos, que es a donde deberíamos eh, acercarnos más, ¿no? Para tener una bioeconomía que también sea sostenible. Y bueno, aquí al centro están como diferentes tipos de bioproductos y aquí podemos ver cómo todo influye para construir una bioeconomía que sea sólida. Desde los recursos biológicos, hay muchos, los procesos y principios bioquímicos, biofísicos, hay muchas ciencias y tecnologías, no todo solo es biotecnología, pero es como la sinergia entre diferentes sectores y entre diferentes industrias, entre diferentes eh, ciencias, ¿no? Para obtener este tipo de productos como fármacos, cosméticos, herramientas de diagnóstico, de monitoreo, etcétera. Entonces, ese es como el tipo de bioeconomía a la que queremos llegar, como de alto impacto, que nosotros como región, como Latinoamérica, produzcamos este tipo de productos y no dependamos de países más desarrollados que, que lo hagan ellos a través de investigación y desarrollo y pues claro que lo desarrollan con base en sus necesidades. Y a veces Latinoamérica no es mercado, ¿no? Hay vacunas, hay enfermedades endémicas que no son mercado de países del norte global y entonces nosotros seguimos esperando terapias o seguimos esperando medicamentos que no se traducen. Hay mucha investigación básica aquí, eso es muy bueno, pero no se traducen en soluciones tangibles que de verdad se utilicen, ¿no? En el mercado. Eso es lo que hace mucha falta en la región. Aquí, por ejemplo, esta es una gráfica de bioeconomía versus Producto Interno Bruto en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica. Entonces está dividido como por
sectores básicos, que sería como la agricultura, ganadería, etcétera, las que puse en un par de diapositivas atrás. Luego otros que son como bioeconomía de valor agregado a los sectores básicos, que ya son procesos que sufren un poco más de transformación. Y finalmente, la que es como un verde más fosforescente es la bioeconomía de alto valor agregado, que es de lo que estaba hablando en el slide anterior. Entonces aquí vemos cómo, para empezar, los países de Latinoamérica, la mayoría se basa como en bioeconomía de sectores básicos, y en todos el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a bioeconomía de alto valor agregado es muy, muy bajo. Aquí subrayé, circulé a Perú y a México, y también está resaltado aquí como al centro el promedio de América Latina, ¿no? Entonces seguimos dependiendo muchísimo de economía mineral y fósil, de combustibles fósiles. Venezuela, sobre todo, no tiene prácticamente desarrollo. Pero, por ejemplo, México también está, pues, reprobado, ¿no? Entonces, el ideal sería tener más de este color verde, ¿no? Más inversión en el desarrollo de estas tecnologías, por lo mismo que les dije, porque no podemos seguir siendo la manufactura y no tener los beneficios, ¿no? También de la biodiversidad que tenemos y de todo el capital humano que hay en Latinoamérica, que es mucho. Entonces, aquí está el promedio de América Latina con otros países del mundo por porcentaje de Producto Interno Bruto. Entonces tenemos como que está por debajo todavía de países como Dinamarca y Finlandia, en los que pues claramente ellos tienen mayor porcentaje como de bioeconomía de otros sectores un poco más avanzada, no tanto como de sectores básicos, porque por las características de sus países no lo permiten, pero seguimos teniendo muchos países que, en los que los porcentajes pues son muchos mayores, ¿no? Que Latinoamérica. O sea, sigue siendo muy, muy bajo en conjunto comparado con países individuales. Entonces aquí está como visualizado de otra forma, que sería como el porcentaje de exportaciones de bioeconomía y versus exportaciones de manufacturas y de la industria minera y de recursos fósiles. Entonces deberíamos estar más hacia la derecha y abajo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, México está muy mal, muy arriba y muy a la izquierda. Acá tenemos también a Perú por abajo. Eh, por ejemplo, algún país que esté más como que estable, más estable, podríamos tener aquí como a los del centro. Brasil, por ejemplo, Brasil tiene mucho desarrollo tecnológico. Solamente creo que la barrera del lenguaje sí es grande, desafortunadamente, con el resto de Latinoamérica, pero ha invertido mucho en desarrollo. Lástima que su gobierno también está muy basado, por lo menos este turno está muy basado en ideologías. Desconozco de la política de Brasil anterior, pero por lo menos ahorita, pues su presidente, ¿no? Tampoco creía en el coronavirus, luego tuvo coronavirus, etcétera. Y bueno, esta es como una gráfica de cuánto invierte cada país en investigación y desarrollo. Y también aquí en el eje de las YES podemos ver la cantidad de investigadores que tiene por millón de habitantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que sí, o sea, se ve como que su grado de inversión es alto y tiene aproximadamente 4.000 investigadores por millón de habitantes. Estados Unidos importa mucho también capital, hay mucha fuga de cerebros que termina en Estados Unidos. Aquí vemos a China, que invierte bastante y tiene como que un nivel que puede mujer, ¿no? De investigadores. Pero ahora China lo que está haciendo mucho es invertir, pero en desarrollo tecnológico no básico, como más aplicado en la industria y más en el área de la innovación en vez de en la investigación básica. Al contrario que Estados Unidos, Francia son un poquito más como apostándole a las dos canastas, y China no. O sea, pero China está despuntando muchísimo, también Singapur, en cuestiones de innovación. Entonces, se están desarrollando muchas empresas en esa región del mundo. Entonces, si pudiera darles un consejo, como a mí mis profes siempre me dicen en clases, de que aprendan chino. Entonces, si están pensando en dedicarse a algo así como de innovación o de desarrollo más como empresarial o de tecnología, esta
se debe dominar. Ya se venía diciendo eso de hace mucho tiempo, pero más como en negocios en general, pero ahora en biotecnología, en todas estas ciencias biológicas, esos países están creciendo mucho. Y bueno, ¿y cómo está América Latina? Pues hasta acá abajo, ¿no? Hasta acá abajo, al rincón de la gráfica, tiene muy pocos investigadores por millón de habitantes e invierte muy poco en porcentaje de su Producto Interno Bruto. Aquí a los que más, pues ponemos como a Argentina y a Brasil, México. A Perú no lo encontré en la, lo picaba a los bolitas y no lo encontré, la verdad. Pero pues aquí nada más se puede ver México, Argentina y Brasil. Y son como los que suenan, ¿no? En la región, pero de todas maneras están reprobados. Entonces aquí saqué la información más relevante nada más para que pudieran visualizarla mejor y tenemos como por ejemplo China y Estados Unidos que están invirtiendo de 2 a 3% de su Producto Interno Bruto y su mayor inversión la hacen pues los negocios y ya el gobierno y las universidades es menos, pero entonces ellos reciben mucha inversión privada para estar desarrollando esa tecnología y se traduce, ¿no? En los ecosistemas de innovación tan sólidos que tiene. Bueno, se puede criticar mucho de todos, eh, pero si lo comparamos, ¿no? Con el resto del mundo, más bien ya están más estructurados. Y, por ejemplo, por número de investigadores, Estados Unidos tiene 4.000 por millón de habitantes, China 1.000, pero como dije, Estados Unidos atrae mucha fuga de cerebros que termina ahí. Creo que también es una estrategia que China ha comenzado a querer adoptar. Pero luego, por ejemplo, tenemos a Singapur. Singapur es un lugar muchísimo más pequeño y tiene 6.000 600 investigadores por millón de habitantes. Y luego puse a México y es muy triste la situación, ¿no? O sea, invierte el 0.4% de su Producto Interno Bruto en desarrollo, en investigación y desarrollo y tiene 260 investigadores por millón de habitantes. Entonces, y aquí al contrario, como de los demás, los negocios o las empresas son los que menos invierten en investigación y desarrollo. Y eso es por lo mismo, porque no hay tanto una cultura fuerte de que la investigación se tiene que llevar al mercado o se traduzca en empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo para continuar de esta parte, hablando del desarrollo como tal, eh, muchos han hablado recientemente que los objetivos de desarrollo sostenible están mal, bueno, no mal, pero podrían estar mejor planteados porque no es como que algo plano en el que puedas solamente resolver uno y ya se resolvió todo el problema y entonces puedas continuar con el que sigue, sino que todos están muy interrelacionados unos con otros. Entonces se planteó en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, se hizo como esta nueva versión, pues, en la que tenemos como al ecosistema, la biosfera, que es como la base de los objetivos de desarrollo sostenible, porque literalmente es nuestra casa y tiene que estar bien para nosotros estar bien. Luego tienen que estar bien las cuestiones a nivel social, disminuir la pobreza, que la gente coma, o sea, tenemos mucha gente sufriendo de hambruna y luego ya aspectos económicos que ayudan al desarrollo, pero todos están interrelacionados y no se puede resolver uno sin el otro. Y en todos la ciencia y la tecnología juega un papel transversal y muy importante para resolverlos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las oportunidades de la bioeconomía en Latinoamérica? Principalmente descarbonizar nuestra economía, producir de manera sostenible los alimentos, ¿no? Somos grandes productores agrícolas, pero la agricultura extensiva pues es muy dañina, ¿no? Para el medio ambiente. Y la bioeconomía o algunas alternativas basadas en biotecnología, en agronomía, pues pueden ayudar significativamente a disminuir como la erosión de los suelos, etcétera. Entonces, eh, y aprovechar pues la mayor cantidad de recursos posibles a la vez. Que haya nuevos modelos productivos, ¿no? Biorefinerías, bioindustrias en general de cualquier tipo, como maneras sustentables de producir lo que sea en general. Eh, Aprovechar las biomasas residuales, como si, por ejemplo, acá en México, de donde yo soy, se produce el tequila y tenemos un problema grande de bagazo del tequila, como de los residuos así agrícolas, y acá también hay mucho dengue, por ejemplo. Entonces, son criaderos de mosquitos, residuos que no se pueden
aprovechar. Hay algunas veces como que se intenta mezclar en me parece que en la composta o algunos tipos de estas alternativas, pero es un producto, es una materia prima que no se está aprovechando con el potencial que quiere. Ahora hay muchas, sí se está estudiando ya más, por ejemplo, cuando yo fui a IGEM hicimos bioplástico a partir de eso, y hay muchas alternativas, pero para eso necesitamos inversión en este tipo de proyectos, ¿no? Y que al final podamos sacar un producto. Entonces se aprovecha y se puede llegar a un esquema de economía pues circular también. Entonces, y bueno, obviamente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y pese a su relevancia, la verdad, no, en las políticas públicas no ha recibido suficiente atención. De hecho, creo que Argentina es el país como que está un poquito más sólido en esto, pero en realidad no existen estrategias integrales en la región que estén dedicados a la bioeconomía, como en Europa, por ejemplo. ¿Y qué funcionaría teóricamente? Bueno, no, en realidad, ¿qué funcionaría? Pues sería como desarrollar redes de cooperación científica. Aquí puse intergubernamentales, pero también redes de cooperación no gubernamentales, ¿no? Primero voy a hablar de las gubernamentales, que sería, pues, para integrar a la región y hacer esta cooperación regional de ciencia y tecnología, ¿no? Para que haya más programas de investigación que estén liderados por investigadores de América Latina y entonces reducir nuestra dependencia tecnológica del norte global y de otras regiones. Ya dejar de ser manufactureros y ser desarrolladores de tecnología, ¿no? Que claro que debe haber cooperación para tener mayor innovación científica y mayor acceso a conocimiento y tecnología tal vez más avanzadas, pero nosotros tenemos que comenzar a producir también esas tecnologías y sobre todo utilizarlas en nuestra región. También los países necesitamos diversificar nuestras fuentes de financiación. Eso está quedando clarísimo, sobre todo ahorita en México, donde está el gobierno en turno con el pretexto de acabar con la corrupción, está quitando un montón de fideicomisos para que estaban destinados a muchos centros de investigación del país y entonces está acabando pues ese dinero. Ellos dicen que lo van a, a revisar, o sea, si no ha habido fallas. Claro que en algunos sí se deberían haber retirado desde hace mucho tiempo y se tienen que arreglar y se tiene que castigar la corrupción, pero en mi opinión personal, primero auditas y luego lo quitas, ¿no? Porque así estás desamparando muchos presupuestos que ya no van a saber qué hacer con sus investigaciones o si hay problemas burocráticos van a estar parados. Y bueno, hay mucha desconfianza con este gobierno en general, entonces nada, nos deja tranquilos con que el dinero va a estar ahí como ellos dicen. Pero entonces por eso mismo necesitamos diversificar fuentes de financiación y también tener estas instituciones sólidas donde el gobierno pues tal vez no es en sus ideologías cambian, pero las instituciones siguen siendo sólidas, ¿no? Y muy importante alinear las prioridades de investigación a los estados miembros de este tipo de redes intergubernamentales, porque como mencioné antes, hay enfermedades endémicas de nuestra región que no le afectan al norte global y que sus recursos no los van a usar con prioridad para eso. Eh, por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando he tenido la oportunidad de ir a la Convención sobre Diversidad Biológica, hay un tema muy controversial siempre que es el uso de gene drives, que es como esta herramienta para asegurar que se pase un gen específico de varias generaciones para erradicar, por ejemplo, la malaria. Entonces se ha dado mucho énfasis en esto y hay mucha discusión sobre que es peligroso, sobre que ataca la biodiversidad. Claro que se deben hacer pruebas, claro que se debe estar seguro de la tecnología que se está desarrollando, pero en este tipo de eventos mucho te das cuenta de que quienes se oponen a mucha de la tecnología es gente a la que no le afectan. Allá en Europa no hay malaria, en el norte de América no hay malaria. Entonces, también, o sea, alinear las prioridades a las nacionales, ¿no? Y de la región. Y también sobre las redes no gubernamentales están como estos ejemplos del Rich Biofoundry, que idealmente serían espacios de innovación abierta en donde cada quien, como cuando rentas tu oficina en un coworking, también puedes rentar tu
tu espacio en un laboratorio, ¿no? O cooperar de cierta manera y que no haya tantas restricciones para tener acceso, ¿no? Como más democratización de la ciencia. Entonces, en general, cómo mejorar el índice de innovación en América Latina y por ende el desarrollo de la región, pues más instituciones sólidas y políticas públicas que estén basadas en evidencia, pues es un problema muy sistémico. Entonces, lo que uno puede hacer para apoyar ahí sería como a acercarse, ¿no? Porque al final de cuentas los beneficiados vamos a ser nosotros. Entonces, crear más espacios de interacción entre científicos, entre expertos, dependiendo del área en la que sea, y los tomadores de decisiones. Se debe tener mayor apoyo y celebración a la cultura del emprendimiento, mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, el porcentaje de startups que llegan a ser una pyme es muy bajo y el porcentaje de startups que pasan los 3 años también es muy bajo. Entonces, sería más apoyo, eso sí tiene que ser un poco tal vez gubernamental a las startups y pequeñas y medianas empresas, facilitar colaboraciones entre distintos tipos de actores, que sería como, obviamente, como el gobierno, como la empresa privada, las universidades, iniciativas independientes, sin fines de lucro, etcétera. Y educación y comunicación científica, que es creo en lo que más podemos hacer como, pues como estudiantes o como investigadores. Y eso puede ir desde educar a las personas que están cercanas a nosotros, ¿no? A nuestros papás, a nuestros hermanos, cuando detectemos que hay algo que no esté sustentado en, pues en evidencia. Como he dicho, pues en la pandemia se ha visto muchísimo esto, y claro que con respeto y todo, pero desde ese tipo de acciones chiquitas en nuestro entorno hasta ya pues hay pues iniciativas, no sé, como ustedes, más de como comunicación de proyectos científicos, hay otras iniciativas que están más como enfocado a hacer la ciencia más accesible, no sé, hay divulgadores como Daniel Domínguez de All Biotech, está All Biotech como tal, eso ya son proyectos más grandes, pero tan chiquito puede ser como hablar con nuestros familiares, literal. Y bueno, no, tenía que mencionar algo del coronavirus porque es como el problema del momento, ¿no? Y bueno, cuando llegamos al millón de muertos hace poco, el 27 de septiembre, se dio a conocer como esta gráfica, y aquí nos muestra que en muertes por región, Latinoamérica es el lugar más afectado, porque ha sido muy difícil detectar el virus por falta de recursos y por falta de estrategias, pero también mucho por políticas públicas muy mal implementadas, que el presidente de no sé dónde no cree en el virus, que el presidente no sé dónde te dice que no uses un cubrebocas, o que luego dicen, no, bueno, que sí lo uses, pero que no sirve tanto y así, ¿no? Solamente por ideologías públicas. También tiene mucho que ver, como por ejemplo en México, pues el empleo es informal, entonces para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces confinamientos estrictos si las personas tienen que salir a trabajar para comer, ¿no? Literalmente. Mucho también por eso fue que no se hicieron confinamientos tan estrictos aquí, porque no era factible. Pero Latinoamérica es la región más afectada y es la región más desigual. Entonces, claramente hay mucho por hacer, y más con el perfil en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, hemos estado viendo gobiernos que no están tomando decisiones basadas en evidencia. Y bueno, al principio, como en abril, me parece, no alcanzo a ver la fecha, pero como en abril salieron muchos em, como opiniones en periódicos como The New York Times y en revistas como Science, y así, que hablaba de cómo se había visto como un sistema de cooperación científica muy eficiente, sin precedentes, incluso algunos lo llegaron a llamar así, de cómo se compartieron las secuencias genéticas, ¿no? Y los descubrimientos, cómo se publicaron las bases de datos en de libre acceso, y luego se empezó, o sea, se montó todo este sistema de la nada, mientras que los políticos cerraron sus fronteras y cada quien estaba actuando como que si eliminar el virus en su país significaba eliminar el virus ya, o sea, se acababa el problema. Claro, no es así, o sea, el mundo es un sistema en conjunto, y eliminarlo, de nada me sirve eliminarlo en México si Guatemala y Estados Unidos van a tener la pandemia todavía, ¿no? Entonces,
Y sobre todo hubo respuestas muy tardías por ignorar la evidencia. Y hubo propagación de ideologías y se politizó la crisis a niveles extremos. Entonces aquí está otro ejemplo de otro artículo que decía de que researchers show world leaders how to behave in a crisis. Entonces hablaba de cómo hasta, por ejemplo, investigadores y médicos colaborando con ingenieros de la Fórmula 1, ¿no? Para producir ventiladores, bases de datos mundiales, eh, laboratorios haciendo test, así como había muchos, supongo que todavía hay voluntarios, ¿no? Que iban a hacer las pruebas de PCR, gente nada más con conocimiento de biología molecular y hacer las pruebas de PCR porque se necesitaban sacarlas en masa. Entonces, sí, este tema está muy, muy fuerte en los últimos meses. Ahorita ya, pues se ha normalizado, por así decirlo, un poco más la pandemia, entonces ya no salen tanto ese tipo de artículos. Sin embargo, como reflexión, solo ayer rompimos el récord, me parece que ayer rompimos el récord de más casos registrados de coronavirus, que fueron como casi 400,000 en un día en el mundo, 380 y algo mil. Entonces, pues claramente siguen sin funcionar las decisiones que se están tomando y nada, pues aquí seguimos esperando una vacuna, ¿no? Entonces, algunas conclusiones en general que me gustaría dejarles es que pues claramente se necesita más inversión en el desarrollo de tecnología en América Latina para que podamos resolver problemas locales de América Latina principalmente. Se necesita promocionar y gestionar cooperación científica dentro de la región. Se necesita que tengamos regulaciones claras y consistentes que brinden seguridad, ¿no? A los inversionistas y que sean flexibles, que faciliten la innovación y resuelvan problemas. Para estos son problemas muy, muy sistémicos. Entonces, literalmente lo que nosotros podemos hacer es trabajar mucho claro que desarrollar iniciativas de alto impacto es súper necesario y yo les impulsaría a hacerlo si pueden, pero desde cosas pequeñas hasta promover que personas a su alrededor verifiquen las fuentes de lo que comparten, a ustedes acercarse a, no sé, escuelas, por ejemplo. Creo que la educación básica también es deficiente en nuestra región y podemos hacer mucho acercándonos. Imagínense que desde que están chicos se pueden hacer como todo este trabajo de intervención para que haya mayor cultura científica. Eso también es algo que se necesita y es algo que va a tener que venir desde la ciudadanía y desde como esta sociedad de científicos preocupados porque nos estamos quedando sin apoyo, ¿no? Por falta de comunicación de generaciones anteriores. Eh, y bueno, emprender, literalmente, o sea, a pesar de que no haya apoyo, va a tener que haber por lo menos también esta iniciativa por parte de la población para crear precisamente la demanda, porque es la base del desarrollo. Los países que más invierten en desarrollo y en investigación y desarrollo tienen mejor calidad de vida, ¿no? Hay generación de empleos con una empresa, hay generación pues de conocimiento, hay mejor, en general, mejor soluciones a problemas, mejor calidad de vida. Y bueno, yo les iba a poner un video de Thought for Food, pero no se escucha. Entonces, pues pueden ingresar ahorita les pongo la página en el chat si quieren, a thoughtforfood.org, porque siguiente, el viernes 16 tenemos un evento global en el que 10 startups que están a lo largo de todo el mundo están trabajando desde tengo una amiga que quedó en la final y está trabajando en cómo ayudar como a los pequeños productores de miel, porque a lo que entendía había mucha como piratería de la miel y eso tiene efectos negativos como en el ecosistema como tal, como en las abejas. Entonces ya tienen una solución, tienen una startup de eso y está en la final también. Hay otros proyectos en Indonesia para disminuir el desperdicio de alimentos, etcétera. Entonces va a haber un evento muy padre con muchas empresas de diferentes, muchas empresas grandes, CropLife es partner, cooperan mucho con las Naciones Unidas, entonces también va a haber ponencias muy interesantes, entonces yo les sugeriría que revisaran el evento y se pueden registrar en el link que puse ahí y ya también si quieren, pues si quieren me pueden mandar este correo para el registro si se registran. Y nada, pues muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o algún comentario, pues también, no sé si me extendí mucho.
creo que queda poquito tiempo. Y aquí pues está mi contacto por cualquier cosa que se les ofrezca. Y nada. Muchas gracias, Lilia, por tu presentación. También por el mensaje que transmitiste al final. Si alguno tiene alguna pregunta o duda, podría realizar. Y si no, ya le estamos dando al final la chica. Bueno, entonces, en todo caso, muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Muy bonito y agradecemos también tu tiempo. Muchas gracias a todos también por su asistencia y hasta el fin del Muy bien. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Cualquier cosa, bueno, María, de cualquier forma tiene mi correo, mis datos también los dejo al final de la presentación. Y nada, pues a echarle ganas, literal, es lo único que nos queda aquí, ¿no? En Latinoamérica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.